Buen día, muchachos. Vamos a empezar la clase de hoy. Yo creo que es la última clase que tenemos, ¿sí? Esperemos que sí terminemos rápidamente lo que tenemos planeado. El día de hoy vamos a ver algunos ejercicios de inducción electromagnética y también vamos a ver el tema de circuito LC. La clase anterior retomemos que vimos por ahí las ecuaciones de Faraday. Se las voy a poner aquí para tratar de recordarlas un poquito. En Faraday vimos inducción. Veíamos que una FEM inducida sobre una espira se podía determinar usando alguna de estas ecuaciones porque puede darse la inducción porque está cambiando ya sea el campo magnético, el área que encierra la espira, la dirección del campo magnético. Esta es una FEM en una espira que tiene una sola vuelta. Esta es una FEM en una espira de varias vueltas. Está expresada el flujo como campo por área y en esta agregamos el coseno del ángulo porque es cuando el ds de la espira y el campo magnético no son paralelos, ¿sí? Y vimos también esto, FEM de movimiento. Vamos a trabajar en unos problemas sobre barra de rieles sin fricción. La FEM en una barra de rieles sin fricción se determina como menos campo magnético por longitud por velocidad. La corriente inducida en una espira sería campo por longitud por velocidad entre resistencia. Potencia es campo cuadrado, longitud al cuadrado por velocidad al cuadrado entre resistencia. Y también ahí podemos tener potencia mecánica. La potencia mecánica es la potencia que desarrolla la fuerza que se aplica a la barra para poderla mover a una determinada velocidad. Entonces, puede ser trabajo entre tiempo, fuerza por desplazamiento entre tiempo o fuerza por velocidad. Y también podemos tener barra que gira. Aquí tendríamos que la FEM inducida en una barra que gira es campo magnético por frecuencia angular de la barra por longitud al cuadrado entre 2. ¿Ok? Estas son las ecuaciones que vamos a usar. Y vamos a comenzar a trabajar con el ejercicio, déjenme les digo cuál es, de los problemas que tienen ustedes por ahí. Vamos a hacer el ejercicio número 31 y 32. Problema 31 y 32. ¿Ok? El problema 31 dice lo siguiente. Y los voy a compartir. Están viendo ahí los problemas, ¿verdad? Sí, profe. Una espira circular de 7 centímetros, gracias, 7 centímetros de radio, tiene una resistencia de 4 ohms y está perpendicular a un campo magnético que aumenta su valor desde 0 Tesla hasta 1.75 Tesla en un tiempo de 0.75 segundos. ¿Cuál es la corriente inducida en la espira? Repito, es una espira circular, te dan el radio, la resistencia, te dicen que es perpendicular al campo magnético. Hay una variación en el campo que es de 0 a 1.75. Eso provoca la inducción. Te dan el tiempo en el cual se da esta variación y te piden la corriente inducida. ¿Ok? Bueno, vamos a trabajar. Voy a apagar la cámara para que no se distraigan conmigo. Entonces, es una espira circular. ¿Ok? Ahí ya tengo yo preparado un círculo. Te dice exactamente que tiene un radio de 7 centímetros. ¿Qué más conocemos?
que tiene una resistencia de 4 ohms, está perpendicular a un campo magnético, entonces haz de cuenta que el círculo lo puse en XY y el campo magnético lo puse perpendicular a ella en Z positivo. Entonces, por eso está así la flecha de campo magnético. Y te dice también que el campo magnético cambia su valor del 0 a 1.75 Tesla, ¿sí? Va a irse de 0 a 1.75 Tesla en un tiempo de 0.75 segundos. Y después te dice que encuentres la corriente inducida en la espira. Van a decir, maestra, pero de las ecuaciones que usted nos puso, nos dijo que la que está de corriente nada más es para una barra de rieles sin fricción. Sí, esa nada más la vamos a usar ahí, pero vamos a trabajar con Faraday. En Faraday, aquí no menciona número de vueltas, entonces FEM inducida sería menos diferencial del flujo magnético respecto al tiempo. Va a ser necesario que hagamos una serie de sustituciones. Por ejemplo, que la FEM sabemos nosotros que es I por R, corriente por resistencia. Otra de las sustituciones es que el flujo lo voy a expresar como campo por área. ¿Ok? Con esto voy a poder determinar esa corriente inducida que me están pidiendo. O sea, sería aquí, corriente por resistencia es igual a menos el diferencial del campo magnético por el área entre dt. ¿Sí? Estoy buscando la corriente inducida. Corriente sería menos diferencial del campo por área entre resistencia por el diferencial del tiempo. ¿Ok? Voy a evaluar únicamente para el tiempo, el campo de 1.75, porque pues si sustituimos 0 aquí, pues nos va a dar 0 la corriente, ¿sí? Entonces, corriente va a ser menos diferencial del campo, 1.75 por el área. No tenemos el área, la vamos a tener que calcular. Ahorita la vamos a calcular. Ahorita ponemos el área. La resistencia que ya nos dieron, 4 ohms. Y por el dt, o sea, el diferencial de tiempo, que es 0.75 segundos. Únicamente nos falta el dato del área. Es de un círculo. Y ustedes pues saben que área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Tienes el radio que vas a tener que pasar a metros. Sería 0.07 metros. Aquí vamos a tener pi por 0.07 al cuadrado. Nos da 0.015 el área. 0.015 metros cuadrados. Entonces regreso acá a sustituir 0.015. Y obtendríamos ya el dato de corriente. Esta corriente da menos 8.75 por 10 a la menos 3. Sí, gracias. Ok, esta es la corriente inducida en esa espira circular. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de aquí? Chicos, ¿alguna duda de aquí? Por el momento no, maestro. Todo claro, Inge. Bien, déjenme se los paso por el chat. Por si se tarda. Ya les puse aquí en el chat de la reunión la imagen de lo que escribí. ¿Ok? Vamos a hacer otro problema. ¿Ya terminaron de copiar?
¿Podemos Sí, comenzar el maestra. otro? Sí, maestra. Ok. Vamos ahora a hacer el 32. El 32 dice lo siguiente. ¿Con qué rapidez puede variar la magnitud del campo magnético en el tiempo si se provoca una corriente inducida de 2.5 amperes en una bobina rectangular de 20 centímetros cuadrados de sección transversal y de 150 vueltas con una resistencia de 12 ohm y es perpendicular a la dirección del campo magnético? O sea, te pide una razón de cambio del campo magnético en el tiempo. Te vuelven a pedir que hagas el análisis ahora en una bobina, pero de forma rectangular, que tiene 150 vueltas y se acomoda con o sea, se acomoda perpendicular al campo magnético, ¿ok? Vamos a ir acá. Aquí ya tengo preparado lo que se supone que sería esta bobina rectangular que se acomoda perpendicular al campo magnético. Sobre esa bobina tenemos lo siguiente, que hay una corriente inducida a través del embobinado de 2.5 amperes. El área son 20 centímetros cuadrados. Tiene 150 vueltas y es una resistencia de 12 ohms. Te pide cómo cambia el campo con el tiempo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de que Faraday para una bobina de varias vueltas sería menos N por el diferencial del flujo magnético respecto al tiempo. ¿Ok? De nuevo tenemos aquí que hacer una serie de sustituciones. Entre ellas, pues expresar la FEM como I por R, porque conocemos estos dos. Y además, el flujo, vamos a tener que volver a expresarlo como B por A. Se queda como B por A porque el campo queda perpendicular al área de la espira, ¿sí? Entonces quedaría corriente por resistencia es igual a menos N diferencial de campo por área entre diferencial de tiempo. Y aquí, esta es la razón de cambio que piden, el dB entre dt. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces vamos a quitar n y ya. Están multiplicando, pasan al otro lado dividiendo. Y voy a invertir la igualdad. Entonces te va a quedar diferencial de campo respecto al tiempo es igual a la corriente por la resistencia entre menos número de vueltas por área. Antes de sustituir el área, aquí está, tú puedes dar cuenta que está en centímetros cuadrados. No se puede sustituir así, vamos a tener que llevarla a metros cuadrados. Entonces, 1 metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Ahí se va a ir esto con esto. 20 entre 10.000, esto es 2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, ¿ok? Entonces, sustituyendo diferencial de campo respecto al tiempo, sería corriente de 2.5 amperes por la resistencia, que son 12 ohm, entre el número de vueltas, 150 por el área. A mí me da menos 100. Igual, Sí, es la respuesta que viene por ahí los problemas. Y sí, a mí también me da menos 100. ¿Qué unidades serían? Tesla sobre segundo. ¿Ok? Eso es este segundo ejercicio que vamos a trabajar.
Se los voy a pegar de una vez en el chat. Ok. Todavía están viendo el problema, ¿verdad? Sí, Sí. maestra, ahorita Sí, el profe. problema. Me dan un segundo, voy a contestar una llamada. Denme un segundito. Ok. Mientras terminan. ¿Listos? Sí, Inge. Ok, vamos a hacer Sí, profe. ahora. Gracias. Vamos a hacer ahora un ejercicio de FEM de movimiento. Y vamos a comenzar con el problema 35, que dice, sobre dos rieles horizontales sin fricción, se mueve una barra conductora de longitud 90 centímetros. Si una fuerza constante de 12 newton es necesaria para mover la barra a 5 metros por segundo a través de un campo magnético de 1.8 Tesla que está entrando al plano, calcule la corriente a través de una resistencia de 6 ohms, la potencia disipada en la resistencia, la potencia mecánica desarrollada por la fuerza. ¿Ok? Vamos a ir a plantearlo. Entonces, tenemos una barra sobre rieles sin fricción. Aquí yo ya la dibujé, es esta. Que está sobre unos rieles, en un extremo se coloca un resistor y aquí está pues el campo magnético. Nos dieron que los siguientes datos, que la fuerza que se aplica para mover la barra es 12 newton, la velocidad de la barra es de 5 metros por segundo, la intensidad del campo magnético es de 1.8 teslas y la longitud del arreglo de la barra es de, bueno, más bien de la barra, sería de 0.90. Nos piden corriente a través de este arreglo, la potencia eléctrica disipada por la resistencia y la potencia mecánica. Ahorita les mostré las ecuaciones, ¿sí? Y pues si las tienen a la mano, pues, por favor, revísenlas. Para determinar la corriente inducida en un arreglo como este, que dijimos que el análogo es que esta se convierte como en una FEM y luego pasa una corriente inducida a través de este resistor.
Corriente inducida es igual a lo siguiente. ¿Ok? En un arreglo como este, corriente es igual a campo por longitud por velocidad entre resistencia. ¿Ok? Corriente va a ser campo magnético 1.8 Tesla por la longitud en metros 0.90 por la velocidad 5 metros por segundo entre la resistencia 6 ohms. Si se deja de ver o algo me dicen, por favor, muchachos. A mí me dio 1.35 amperes. ¿Sí? A mí igual, maestra. Ok. A mí igual, Ahora vamos, gracias. Ahora vamos a determinar la potencia eléctrica. La potencia eléctrica disipada en la resistencia, de acuerdo a lo que vimos para un arreglo como este, se determina así. Campo magnético al cuadrado por longitud al cuadrado por velocidad al cuadrado entre resistencia. ¿Ok? Entonces, potencia eléctrica va a ser 1.8 al cuadrado por 0.90 al cuadrado por la velocidad, que es 5 al cuadrado entre 6. $10.93 watts. ¿Sí? Igual me salió. Ok, Igualmente, gracias. En C te dicen que encuentres la potencia, espérenme, se me ocurrió el problema. La potencia disipada, no, la potencia desarrollada por la fuerza, así dice. Inciso C, calcule la potencia mecánica desarrollada por la fuerza. Si recuerdan ahí lo que les mostré hace rato, yo les puse unas ecuaciones de potencia y les dije que era potencia mecánica. Entre ellas está que potencia es fuerza por velocidad. ¿Ok? Entonces, potencia va a ser, esta es potencia mecánica. La fuerza de 12 newton por la velocidad de 5 metros por segundo. Esto nos da una potencia mecánica de 60 watts. ¿Ok? Y ahí terminaríamos este problema. ¿Alguna pregunta de este? Estos están muy fáciles. mi parte no, maestra. Ninguna inquietud, claro. Bueno, se los estoy pasando al chat para que tengan ahí los apuntes. Bien. Ahora les tengo que hacer un comentario sobre este problema. En la actividad número 4, yo les solicité que hicieran el problema 36 y 37. ¿Ok? Problemas 36 y 37. El problema 36 dice lo siguiente. Suponga el mismo arreglo del problema anterior. ¿Cuál será la velocidad que debe tener la barra para producir una corriente de 0.76 amperes en una resistencia de 10 ohm? Perdón, una corriente 0.76, sí, en una resistencia de 10 ohm. Se refiere al arreglo que tiene la barra en el problema 35, o sea, que es una barra sobre rieles sin fricción, que la longitud de la barra la consideres de 0.90 metros o 90 centímetros, y que el campo magnético entra al plano. Tomas el mismo dato del campo magnético, únicamente vas a hacer las adecuaciones que te pidan en cuanto a corriente y a la resistencia, ¿ok? Lo mismo para el problema 37. El problema 37 dice, si el mismo arreglo con un campo de 1.8 Tesla entrando al plano
y la longitud de la barra es de 90 centímetros, ¿qué fuerza será necesaria aplicar para mover la barra 4.5 metros por segundo? O sea, ¿qué cambia ahora? Pues que la velocidad es diferente, ¿ok? Luego te dice, ¿cuál es la potencia disipada en la resistencia de 10 ohms? Hay que volver a calcular para la potencia eléctrica, ¿ok? ¿Sí queda claro? Ok. Bueno, entonces para que no tengan ahí alguna duda en los problemas de tarea. Vamos ahora a resolver el problema número 39. Se los voy a compartir. El problema 39 dice, las aspas de un helicóptero miden aproximadamente 2.85 metros de longitud y giran alrededor del eje central a 2 revoluciones por segundo. Si la componente vertical del campo magnético de la Tierra es de 1.5 por 10 a la menos 4 Tesla, ¿cuál es la FEM inducida entre la punta del aspa y el eje de rotación? ¿Sí? Ahora tenemos el caso. Déjenme borrar esto, que no lo borré. Déjenme borrar, que no borré lo que tenía aquí. El caso de una barra que gira, ¿ok? Que son las hélices de un helicóptero. Y estas pues giran en un campo magnético, que en este caso pues obvio es el campo de la Tierra. Ok. Bien, se los comparto. Bueno, tenemos aquí, es una barra, o lo voy a considerar como si fuera una barra, ¿verdad? Pero que gira. En este caso, una FEM que gira se va a determinar como campo por frecuencia angular por longitud al cuadrado entre 2. Esta omega debe estar en radianes por segundo. A nosotros nos dieron la frecuencia angular, pero la frecuencia angular está en revoluciones por segundo. ¿Ok? Bueno, las crucitas que están aquí marcadas son el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra en este caso es 1.5 por 10 a la menos 4 Tesla. ¿Ok? Bueno, les decía aquí de la frecuencia angular que tenemos que pasarla de revoluciones por segundo a radianes por segundo. Los radianes son una unidad adimensional y que haz de cuenta que es como cuando multiplicas por 1. Por ejemplo, en física 2 ves el movimiento rotacional, bueno, de oscilación en un más y sacamos velocidad máxima como velocidad por amplitud. Si la velocidad máxima se determina frecuencia angular en radianes por segundo y la amplitud está en metros, te queda la velocidad en metros por segundo. Si la amplitud está en centímetros, entonces te quedaría como en centímetros por segundo, ¿sí? Por eso cambiamos a radianes. Entonces, voy a ponerles aquí que una revolución equivale a 2 pi radian. Ay, me equivoqué. Faltó la 2 pi radian. Entonces voy a tener 2 revoluciones sobre segundo. Una revolución es igual a 2 pi radian. Puse revolución abajo para que se vaya revolución con revolución. Y me queda esto como 4 pi radian sobre segundo. ¿Ok? Ahora sí ya lo puedo sustituir aquí. FEM inducida va a ser el campo, que es 1.5 por 10 a la menos 4, por la frecuencia angular, 4 pi,
por la longitud de la barra, 2.85, si no me equivoco, al cuadrado, entre 2. Bueno, a mí me dio 7.65. No, 65. A mí me dio 7.65 por 10 a la menos 3. Sí, igual a mí. Volts, sí, porque es una FEM. Se los estoy pasando. Bueno, ustedes lo están copiando, pero para que tengan de todas formas todo. Voy a dejar de compartir porque vamos ahora. Bueno, ¿tienen alguna duda de esto? Pues todo claro por mi parte, Inge. Por Esto mi está parte todo fácil. bien. Voy a retomar la presentación porque vamos a ver así rápido lo que sigue. Ok, aquí nada más vamos a hablar así rapidito de lo que es la inductancia. Una inductancia se va a presentar en un circuito debido a que el flujo de la corriente eléctrica va a producir un campo magnético alrededor de los conductores que están en un circuito. O sea, por ejemplo, este es un circuito eléctrico, este es una FEM, un resistor y aquí hay un switch. Cuando se cierra el switch, empieza a circular corriente. Al momento de que circula la corriente, pues no empieza en el valor máximo. Empieza aumentando poco a poco hasta que alcanza el valor máximo y se genera aquí una FEM que va a ser opuesta a la FEM original, a la que está generando esta corriente, ¿no? Entonces, por aquí habla acerca de que la autoinducción se da al tener un circuito en donde varía la corriente en el circuito y se llama esto una FEM autoinducida. ¿Ok? Voy a cambiar aquí. La inductancia, que es un elemento que tiene, pues es un elemento que se coloca en los circuitos, ¿sí? Y tiene la característica de que en estos conductores se genera una FEM autoinducida porque esto provoca un flujo que se opone al cambio del flujo que creó, ya sea por el aumento o la disminución de la corriente en el circuito, ¿sí? Entonces, inductancia se representa con la letra L, ¿sí? Y se puede determinar como el número de vueltas del inductor, porque generalmente son solenoides, por flujo magnético entre la corriente. Y una FEM inducida, entonces se puede determinar partiendo de Faraday como menos N por diferencial de flujo entre dt, pero también es igual a menos L, que es la inductancia, por el cambio de la corriente entre el tiempo. ¿Ok? Generalmente los que tienen este comportamiento son los solenoides. Por eso aquí dice, pues el símbolo es como un solenoide y luego para un solenoide aquí estamos buscando una ecuación de inductancia. Entonces lo que hacemos es tomar la ecuación de Ampere de que campo es igual a μ0 por corriente por N. N se va a representar como vueltas sobre metro. ¿Sí? De aquí se despeja la N mayúscula que nos va a aparecer más adelante y la vamos a poner como N por L. Entonces, usamos también la ecuación de flujo, campo por área. Ahí sustituimos campo magnético como μ0 por número de vueltas por corriente entre longitud. Bueno, y aquí nos queda por área en esta ecuación de flujo. Hacemos algo de álgebra y llegamos aquí. Bueno, álgebra y algunas sustituciones. L igual a N minúscula al cuadrado, longitud al cuadrado, μ0 por área, se va este cuadrado con esta L de abajo y queda la inductancia para un solenoide que es N cuadrada, longitud, μ0 por área. En los circuitos generalmente hay elementos que están
contiguos o están vecinos. Si, por ejemplo, tengo dos bobinas que están continuas, la bobina 1 se presenta pues que entra corriente y en la corriente va cambiando en el tiempo, entonces eso produce variación en el flujo magnético que va a inducir sobre la bobina 2 una FEM. A esto se le llama inductancia mutua. Y la inductancia mutua sobre la bobina 2, debido a lo que pasa en la bobina 1, será número de vueltas de la bobina 2 por el flujo que hay en la bobina 2 a partir de la 1 entre la corriente 1. La FEM inducida en la bobina 2 será menos la inductancia mutua de 2 a 1 por el diferencial de la corriente respecto al tiempo. Acuérdate que esto se da porque en la bobina 1 está cambiando la corriente en el tiempo. Puede ser que en la bobina 2 se dé la inducción, es decir, que en la bobina 2 entra la corriente, pero produce en la bobina 1 una inductancia mutua y por lo tanto una FEM inducida. Entonces, la inductancia mutua sobre la bobina 1 sería el número de vueltas de la bobina 1 por el flujo que hay hacia la bobina 1 desde la 2 entre la corriente 2, que es la que está cambiando. Y la FEM inducida en esta bobina 1 va a ser la inductancia que hay sobre la bobina 1 debido a la variación de la 2 entre la diferencia de la corriente 2 sobre el tiempo. Ok, esto nos lleva a lo siguiente. Voy a pasarme circuitos LR, de ahí voy a ir a circuitos LC. En los circuitos LC, que son los circuitos que generan oscilaciones electromagnéticas, estos están formados de un inductor, que dijimos que es como un solenoide, y un capacitor, que obvio están conectados a una FEM. Estamos viendo estos porque en estos se comportan, o sea, es el ideal, son las oscilaciones electromagnéticas y es el ideal, el que no pierde energía. Se comporta muy similar a lo que pasa en un sistema de masa-resorte que está oscilando en movimiento armónico simple. Entonces, todos estos dibujitos que ustedes están viendo aquí es el ciclo de la oscilación del circuito LC, que empieza en el tiempo cero y va a terminar en el T mayúscula, que es periodo, ¿ok? El periodo es el tiempo que tarda en completarse una oscilación. Entonces, partimos en el tiempo cero cuando el capacitor está totalmente cargado. En las otras partes del circuito, la corriente es cero. Y como solamente aquí hay un capacitor cargado que está generando un campo eléctrico, voy a tener una energía potencial eléctrica, que será igual a la carga al cuadrado entre 2 veces la capacitancia. Cuando transcurre el tiempo y llegamos hasta un cuarto del periodo, este capacitor pues empezó a descargarse hasta que llegó al valor máximo de corriente. La corriente empieza a circular por el inductor y genera un campo magnético. Aquí se produce una variación del flujo magnético, ¿sí? Y vamos a tener aquí que la energía que estaba acá como energía eléctrica en el capacitor, en este punto, cuando llegó la corriente máxima aquí, se convierte totalmente en energía potencial magnética. En esta energía magnética la puedo determinar como un medio de la inductancia por corriente al cuadrado. Sigue circulando la corriente, ¿verdad? Hasta que alcanza la carga máxima del capacitor. Aquí vamos a un medio del periodo. De nuevo, en las otras partes del circuito, la corriente es cero. Aquí está cargado el capacitor, pero está invertida su polaridad. Y el campo eléctrico está de nuevo generando la energía potencial eléctrica, ¿sí? En el capacitor. En 3/4 del periodo nuevamente se descarga el capacitor, ¿sí? Pero va en dirección contraria a la corriente, a como circuló por acá. Ahora va hacia el otro lado. Y de nuevo la energía aquí eléctrica se convierte en magnética. En el tiempo T mayúscula, que es cuando se completa la oscilación, tienes otra vez totalmente cargado el capacitor, como comenzaste, ¿sí? Y ahí otra vez la corriente en el circuito es cero y esta energía magnética se convirtió en energía potencial eléctrica porque aquí está formándose un campo eléctrico que está almacenando esa energía. Esto que les dije aquí es similar a lo que pasa en el masa resorte que está oscilando en movimiento armónico simple. Tienes, por ejemplo, aquí un resorte que debe tener enganchado una masa. Cuando tú lo comprimes, empiezas aquí a almacenar energía en el resorte como energía potencial elástica. Partes de una velocidad inicial cero. Estás en el máximo desplazamiento que le llaman amplitud.
Cuando se libera el resorte, empieza a moverse el circuito y llega a la posición de equilibrio. Se supone que ahí es cuando el resorte se considera que no estaría ni comprimido ni estirado. Ahí toda esta velocidad que estaba en 0 llegó a su máximo valor. Si no hay energía potencial y tengo velocidad máxima, entonces esta energía potencial elástica se convierte en cinética. El movimiento se continúa hasta que llegan al otro extremo en la amplitud negativa, que es X máxima, ¿sí? Aquí, en ese instante en que está llegando hasta acá, hay un instante que se hace 0 su velocidad. Y de nuevo, esta energía cinética se convierte en potencial elástica. Va de regreso y de nuevo pasa por la posición de equilibrio, su velocidad fue aumentando hasta que llegó el valor máximo. En ese instante que tiene el valor máximo, UR se convierte en cinética y termina la oscilación donde empezamos, con el resorte completamente comprimido. ¿Ok? En la máxima amplitud. Aquí el comportamiento que tenemos en el sistema, por ejemplo, cuando se carga el capacitor, es similar a lo que ocurre con la energía potencial elástica. Está una energía almacenada que se va a convertir en otro tipo de energía. Cuando se descarga el capacitor, es similar a lo que pasa en la energía cinética. O sea, se libera esa energía y el comportamiento es similar al de la energía cinética, ¿ok? Aquí les puse en 2 columnas, pues para hacer una analogía. Esto de aquí del lado izquierdo es cómo se describen las oscilaciones mecánicas y acá las electromagnéticas. La ecuación que describe el desplazamiento de un cuerpo que está en más es X igual a amplitud coseno de omega t más phi. Recordemos que amplitud es el máximo desplazamiento. La ecuación que describe el comportamiento de las oscilaciones electromagnéticas respecto a la carga sería carga igual a carga máxima coseno de omega t más phi. Si se fijan es lo mismo, solo cambiamos las variables. Luego, la velocidad. Aquí empieza en 0 y luego alcanza máxima y luego 0 y luego máxima y luego 0. Y en el electromagnético empiezas en corriente en el circuito 0, luego se va máxima y luego otra vez 0 y luego máxima y luego otra vez 0. O sea, se comportan igual. La K, que es la constante elástica en el masa resorte, es un dato de fabricante y pues obviamente va a depender de las condiciones de fabricación de cuánta fuerza puede soportar por unidad de longitud, ¿ok? Y en el caso de los capacitores, el inverso de la capacitancia se comporta como K. Y también resulta aquí que la capacitancia está en función de los materiales que estamos usando como dieléctrico, de la configuración geométrica que tiene el capacitor, ¿sí? Luego tenemos aquí masa y la inductancia. Para que esto oscile, debes tener una masa. Y en el caso de la inductancia, tiene que estar la inductancia con un capacitor para que se dé la oscilación. En física 2 viste estas ecuaciones. Estas describen la frecuencia angular. Una está en función de la frecuencia y otra en función del periodo. Frecuencia es el número de veces que se repite la oscilación en la unidad de tiempo. Y periodo es el tiempo que tarda en completarse una oscilación. Y ahí, bueno, ves la partecita de resortes. Cuando tienes un masa resorte, la frecuencia angular ahí se puede determinar como raíz de la constante elástica entre la masa. ¿Ok? En oscilaciones electromagnéticas, la frecuencia angular se determina como omega cuadrada igual a 1 entre L por C. ¿Ok? ¿Por qué tienen estas dos? Porque normalmente vamos a tener algo mejor algunos problemas en donde nos hablen de datos mecánicos y con ello hacer el análogo del circuito electromagnético. ¿Sí? Bueno, déjenme les pongo esto y vamos a hacer un problema. Les voy a poner estas ecuaciones y vamos a hacer un problema. Los problemas son muy fáciles. Vamos a empezar con el 44, que nos dice, dada una inductancia de 1 milihenry, ¿de qué manera se puede hacer que oscile a una frecuencia de 1 por 10 a la 6 ciclos por segundo? Aquí,
Para que el circuito oscile, tiene que haber un capacitor y un inductor. Si yo tengo un capacitor con un resistor, no va a oscilar. Si yo tengo un inductor con un resistor, tampoco va a oscilar, solo se va a presentar un retardo en el tiempo, ¿sí? Entonces, tienes que tener capacitancia y la inductancia. Aquí tienes ya la inductancia, pero te da la frecuencia de oscilación del circuito. 1 por 10 a la 6 ciclos por segundo. ¿Ok? Vamos a resolver. Entonces, tienes un capacitor y un inductor. Ya nos dieron la inductancia de 1 milihenry, hay que quitarle prefijo mili, y sería 1 por 10 a la menos 3 henry. Y la frecuencia está expresada como 1 por 10 a la 6 ciclos por segundo, que es el equivalente en hertz, ¿sí? ¿Qué me están preguntando? ¿De qué manera se puede hacer que oscile? Pues conectándole una capacitancia de algún valor. Vamos a buscar ese valor. Pero en las ecuaciones que vimos estaba esta. Omega cuadrada es igual a 1 entre L por C de las ondas electromagnéticas. Pero resulta que no tienes ni capacitancia ni la frecuencia angular. De hecho, la frecuencia angular se podría decir que es el dato común entre un circuito electromagnético y el circuito mecánico. Ok, entonces vamos a buscar la frecuencia angular. Puedo hacerlo con el dato de frecuencia. Omega es 2pi por frecuencia. Sería aquí 2pi por 1 por 10 a la 6. Y me da 6.28 por 10 a la 6. Radianes por segundo. Entonces, me voy a regresar acá y capacitancia va a ser 1 entre omega cuadrada por L. Capacitancia va a ser 1 entre 6.28 por 10 a la 6 al cuadrado por la inductancia, que es 1 por 10 a la menos 3. Mm. 2.53 por 10 a la menos 11. Sí, Igual a mí también me da sí me da eso. 2.53 por 10 a la menos 11 y entonces mínimo la capacitancia que se coloque deberá tener un valor aproximado a este. ¿Ok? Si es por debajo de este, entonces no va a oscilar. Se los paso. Ahora Profe, yo vamos no a... tengo una duda acerca del problema. Solamente que cuando, por ejemplo, en la W, cuando coloco el 2pi por 1 por 10 a la 6, me aparece completa la operación, no me aparece el por 10 a la 6. O sea, me aparecen como 6.000, como 6.280.000 o algo así. Ah, sí, sí, ya. Te sale notación desarrollada. Sí, sí, sí. Acuérdate que, a ver, no sé qué calculadora tengas, pero mira, por ejemplo, yo tengo esta Casio. Aquí tiene una función que dice NG. Yo lo oprimo esa función y corre el punto decimal. Tu calculadora debe Que tiene, tenerla igual o algo que parecido. tiene NG, E, NG. Y te da la notación de ingeniería. Ah, sí, 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 ya, ¿Sí? profe. Muchas gracias. Ándele. Sí, ahora sí me la. Bueno, vamos a hacer el Ahora. otro problema y ya terminamos. ¿Ok? Este otro ejercicio, pues la verdad es que es más como, parece muy parecido a los que llevan en física 2, a los que vemos en física 2. Por lo siguiente,
Voy a hacer, no lo voy a poner, pero lo siguen ustedes. El que sigue es el problema número 45, que dice, una masa de 10 kilogramos oscila en un resorte que cuando está extendido 2 centímetros de su posición de equilibrio, ejerce una fuerza restauradora de 5 newton. A. Determine la capacitancia del circuito LC análogo cuando L es igual a 1 por 10 a la menos 3 Henry. Y te pregunta en B, ¿sería sencillo construir este circuito análogo? Entonces, haz de cuenta que es, no sé si ya llevaron física 2, pero hagan de cuenta que es como un masa resorte que ven allá. Tienes así el resorte, la posición de equilibrio es el punto donde cesan las oscilaciones, es como el cero, ¿ok? O a partir del cual se hacen las mediciones. Entonces, le ponen la masa y este se estira. Una masa de 10 kilogramos. Se supone que se estira 2 centímetros. Esto que voy a mencionar lo ven también en física 1. Cuando está el resorte estirado, experimenta una fuerza restauradora o restitutiva, que es la fuerza que trata de llevar a la posición de equilibrio al sistema. O sea, por ejemplo, si está estirado, como en este caso, voy a tener una fuerza que va a ir en sentido contrario. ¿Sí? Una fuerza de ¿cuánto decía? 5 newton. Y que va a querer llevar al circuito a la posición de equilibrio. De hecho, de cierta manera es responsable de las oscilaciones, esa fuerza. Ok. Bueno, vamos a ver. Dijimos que frecuencia angular al cuadrado es igual a 1 entre L por C. ¿Qué andamos buscando? ¿Cuál es la capacitancia? ¿Sí? ¿Qué nos hace falta? Frecuencia angular. Pero resulta que aquí tengo un sistema de masa resorte que está en más. ¿Cómo le hago para sacar esa omega? Ah, bueno, si es un sistema de masa resorte y no conozco, por ejemplo, ni la frecuencia ni el periodo, pero como es masa resorte, yo sé que omega puede ser raíz de la constante elástica entre m. K es constante elástica. ¿Ok? Pero la constante no la tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer si no la tengo? Bueno, tú tienes esta fuerza de restauración y tienes cuánto se estiró el resorte. Aquí todavía no entra en más, ¿sí? O sea, aquí está estirado y luego lo van a soltar para que escriba el más. Bueno, viste en física 1 la ley de Hooke. ¿Se acuerdan o no? En ley de Hooke decimos que esa fuerza restauradora es igual a menos la constante elástica del resorte por X, que es el desplazamiento que tenemos en este caso. Si estoy buscando K, aquí no me interesa el signo. Este signo significa que cuando F y X siempre van a ser opuestos. O sea, si X está hacia abajo, la fuerza va a ir hacia arriba. Si X está arriba, pues la fuerza va a ir hacia abajo, ¿sí? Pero aquí para la K no me hace falta el signo. Entonces voy a tomarlo esto entre barras de valor absoluto. ¿Ok? Y la fuerza es 5 newton entre 0.02. Y 5 entre 0.02, si no me equivoco, es 250 newton sobre metro. ¿Sí? Esta constante, voy a retomar esto. La voy a sustituir aquí. Omega es raíz de la constante elástica, que es 250. Ay, espérenme, que no me gustó. 250 entre la masa que está enganchada, que es de 10 kilogramos. Se va a ir este con este. Raíz de 25 es 5. Omega va a ser 5 radianes por segundo. Bueno, ya tenemos frecuencia angular. ¿Qué sigue?
Con la frecuencia angular que sacamos, vamos a ir a buscar la capacitancia. Capacitancia, ¿qué pasa? Capacitancia es igual a 1 entre omega cuadrada por L. Capacitancia va a ser 1 entre 5 al cuadrado por L, que es 1 por 10 a la menos 3. La inductancia ya nos la dieron en el problema, ¿ok? No la anoté, pero aquí decía que L es 1 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto da esto, chicos? $40. 40 Faraday es la capacitancia. Te pregunta si sería sencillo construir el circuito. Les comento que un capacitor de un Faraday, ocupa más o menos el volumen de 1 litro, de una botella de 1 litro. Entonces, imagínense, de 40, pues serían como 40 botellitas. ¿Ustedes creen que sería sencillo? No sería tan sencillo como... No sería tan sencillo, entonces ahí ustedes agregan eso, que no sería tan sencilla su construcción. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? El examen va a ser hasta aquí, ¿ok? Vamos a empezar con, bueno, van a tener en el examen circuitos. Después de circuitos, pues todo lo que vimos de magnetismo hasta lo de hoy. Y pues con los muchachos de la hora anterior quedamos en que mañana no nos vamos a conectar para que tengan tiempo de terminar las actividades que tienen pendientes, de subir el PIA, de prepararse para el examen. Es el miércoles. Para el miércoles necesito que tengan a la mano hojas blancas para que pongan ahí todo lo relacionado con la solución del examen. Y pues que tengan sus formularios, tablas de prefijos, que tengan también la tabla de las masas y cargas que hemos estado utilizando. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profe, ninguna. Bueno, ¿les parece que mañana no nos conectemos para que ustedes avancen? Sí, profe. Sí. Ok, excelente. Entonces, por favor, lo que sí les encargo es que el miércoles la actividad 4 la suban temprano, o sea, me la suban para más tardar la hora de la clase, porque para que me den tiempo de revisarles y poderles dar el promedio para el siguiente día. ¿Entendido? Ok. Sí, profe. ¿El PIA se sube mañana? ¿El PIA? El PIA sí, Ah, mañana. ok. Está bien. No. Y Venga, la actividad 4 es el miércoles, pero para la hora del examen, que ya cuando Ah, estén ok. presentando el examen, ya la tengan arriba. El examen va a ser un Forms como la otra vez. Entonces, acuérdense que tienen que escanear el documento y subirlo. Hay que tomarse el tiempo necesario para la solución porque a veces esperan hasta el último y ya la quieren subir y ya no pueden subirla correctamente o sale mal o no sé. Entonces hay que tomar el tiempo necesario para la solución. Yo creo que desde antes pues voy a dejar abierto el link para que esté preparado. Se supone que es durante su tiempo de clase que lo deben resolver. Si se adelantan, si es que lo dejo abierto desde antes, si se adelantan, lo que puede pasar es lo de la otra vez. Que yo di unas indicaciones que los que hicieron antes, lo resolvieron antes o los que se entraron antes, no tomaron en cuenta. Entonces, pues nada más eso, ¿verdad? ¿Alguna duda? Disculpe, doctora, teníamos una duda en mi equipo sobre el PIA. ¿Debe ser únicamente el audio? O sea, no hay problema si es nada más el audio. Sí, puede ser el audio, pero necesito que donde lo pongan en un comentario, si no se dieron de alta, pongan los datos de todos. ¿Sí me explico? Nombre y matrícula de los que hicieron el trabajo. Si no, ¿cómo les califico? Ah, ok.
Y Todos. si Eso también va para todos, porque si no, ¿cómo les voy a calificar? ¿Sí? Y maestra, Mande. de Dime. de la actividad, de las actividades 3 y 4, los problemas están en archivos o en dónde, Los problemas, déjame te lo muestro. Yo subí hace días un documento. sí, el de problemas Está en archivos. el de problemas de magnetismo. Sí, esos son. En actividades, problemas magnetismo física 3, de ahí son los problemas que yo les dije que iban a hacer. Se los dije en la clase anterior. ¿Sí? ¿Los tienes? Sí, aquí tengo los problemas Sí, pero de ¿sabes cuáles vas a hacer? eran creo que el 30, el 34, Eran, mira, la Yo los actividad tengo así 3, los voy a repetir, de todas formas, si quieres pasarlos por ahí. La actividad 3 es el problema 3, 4, 6, 7, 15 y 20. La actividad 4 eran más. Esta les puse el 40. Ay, no, espérenme. Esta persona no es de aquí. Era 20, 26, 28, 29, 30. Y luego de ahí vamos al 36, 37, 38, 40, 47, 48 y 52. ¿Sí? esos de la actividad 4 que se van a más tardar el miércoles. Sí, la actividad 4 es para el día del examen. Y es lo que les estoy diciendo que por favor la suban temprano. ¿Sí? Sí, Ok, maestra. ingeniero. Bueno, pues estudien bien. Nos vemos si Dios quiere el miércoles. Gracias por su tiempo, por este periodo que estuvimos aquí en clases de verano. Espero que les vaya muy bien en el examen y pues que tengan muchos éxitos, ¿ok? Gracias. Bonito Muchas día. gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego, chicos. Que tengan bonito día. Muchas gracias.